Me gustaría compartir con vosotros unos versículos los cuales tenemos que tener muy en cuenta, y es muy frecuente que andemos muchas veces sin darnos cuenta en el pecado y encima no pidamos perdón. Esta mañana, y ya llevo algún tiempo pensando en esto, cada vez en más foros, en más conversaciones, en más artículos cristianos, incluso de estos artículos en internet, escucho eso de que a veces no hay diferencia entre los creyentes y la gente del mundo. Muchos cristianos, tal vez en esta mañana incluso, pueden estar pensando que en innumerables ocasiones la gente se porta mejor que los cristianos, o aún peor, piensa que la obra y vive incluso mucho peor que la gente del mundo. Y hermano, eso es inconcebible. Tal vez podamos pensar que podemos estar fallando en algo, pero nunca vamos a ser como la gente del mundo. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que llevar los frutos del Espíritu. Cuando miramos esas características de un hombre que ha nacido de nuevo, cuando hablo de hombre es igual que si hablara de mujer, cuando un hombre que ha sido regenerado por Dios. Por eso, hermanos, no podemos ni debemos ser igual que el mundo. Vamos a ir por un momento a Efesios, al capítulo 4, donde vemos que en estos versículos del 26 al 32 nos dice las características de una persona que ha dejado el viejo hombre, de una persona que ha dejado el viejo hombre y se ha revestido con el nuevo hombre. Dice Efesios capítulo 4, versículo 26, aireaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, cuando leemos esto, vemos que el cristiano debe de ser diferente, debe de vivir de una forma totalmente distinta. El cristiano debe ser diferente, debe de vivir de forma distinta. Si miramos Gálatas capítulo 5, versículo 22, ahí vemos los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22, vemos los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Hermanos, estos son los frutos que deben de gobernar en una persona que está gobernada por el Espíritu Santo. Y no tenemos otra. Así, hermanos, que el cristiano debe de ser y debe de actuar totalmente diferente a como actúa la gente del mundo. En esta mañana me gustaría que nos centráramos específicamente en el tema del perdón. Vale, perdón. Mira que cuesta trabajo, ¿eh?
Para ello, me gustaría que me acompañarais a la lectura de Mateo capítulo 18, los versículos 21 y 22. La semana pasada, como da la casualidad que estamos leyendo Mateo, se leyeron estos versículos. Mateo capítulo 18, los versículos 21 y 22. Dice así la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Este capítulo 18 de Mateo, si observamos un poco su contexto de todo el capítulo, vemos que en el versículo 2 el texto nos dice que Jesús realmente cogió a ese niño para ser utilizado como una ilustración, una analogía que muestra la inocencia infantil del creyente. Hermano, el niño ahí con él, y cuando lo tuvo en sus pies, comenzó a enseñar los diferentes elementos de esa inocencia infantil. Y si empezamos con el capítulo 18, nos vamos en primer lugar, dice que vamos a entrar en el reino como un niño, nos dice el versículo 3, dice: salvo que os volváis o hagáis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. También nos dice que somos protegidos como niños pequeños. Versículo 6 dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo más profundo del mar. Versículo 10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y luego, por último, de este capítulo, a partir del versículo 15, nos sigue diciendo que tenemos que ser disciplinados, hermanos. Algo que hoy en día se ha perdido, la disciplina. Tenemos que ser disciplinados. Y llegamos al versículo 21 y vemos cómo nos muestra que somos perdonados como niños. Hemos de ser perdonados como niños, hermanos. Todos sabemos que hay un gran sentido de tolerancia con los niños, y lo reconozco como abuelo, porque entendemos su debilidad, entendemos su ignorancia, entendemos sus incapacidades. Todavía están en ese proceso de maduración, de ir creciendo poco a poco, de ordenar su conducta. Para eso están los padres y para eso tenemos cada uno que ir amordándonos. Ahora, hermanos, cuando hablamos de una persona que perdona, eso es una gran virtud. Realmente creo que es la clave para la unidad de la Iglesia. El perdón es la clave para amar, es la clave para todas las relaciones significativas que tenemos, como puede ser el matrimonio, la familia, los hijos, etcétera, hermano. Es la clave de todo el pedir perdón. Por eso, el no perdonar es lo que constantemente rompe nuestras barreras, rompe las barreras que nos ponemos por no pedir perdón, que intentan, y aparte cuando uno no pide perdón, intenta separarnos unos de otros, y eso es porque hay pecado. Sin embargo, hermano, el perdón nos blinda para que no nos amarguemos. Una persona que pide perdón, no nos podemos amargar, no podemos vivir enfadados, no podemos ser vengativos. El perdón, hermano, es
un tremendo concepto. El perdón es un tremendo concepto. De hecho, si nos vamos a Proverbios, capítulo 19, versículo 11. Proverbios 19, 11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Efesios 4:32, lo hemos leído anteriormente. Hermano, fijaros, incluso toma el pensamiento un paso más allá para los cristianos. ¿Y qué dice? Que nos perdonemos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En base al hecho, hermano, que hemos recibido el perdón de Dios en Cristo, hemos de ofrecer el perdón a los demás, hermanos. Si nosotros lo hemos recibido, ese perdón de Dios en Cristo, hemos de ofrecer ese perdón a los demás. No nos podemos quedar con él. Colosenses, capítulo 3, versículo 13, tiene este mismo pensamiento con estas palabras que las vamos a leer. Colosenses, capítulo 3. 3:13, dice así la palabra de Dios: soportando uno a otro y perdonándoos uno a otro. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, es la gloria de un hombre perdonar a otro. Y en particular para un cristiano que hemos sido perdonados de una forma tan grande, de una forma tan rotunda por Dios a través de Cristo. Si nos fijamos en el Antiguo Testamento, vemos el perdón. Todos recordamos, y creo que es la historia que no se nos olvida, ese gran sentido que tiene de respeto y maravillosa, que es la historia de José. José perdonó a su hermano. Génesis capítulo 50. Hermano, sé que lo sabemos, pero tenemos que repetirlo. El versículo 20 de Génesis 50 dice que vosotros pensasteis más contra mí, le dice José a su hermano. Vosotros pensasteis más contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahora pues, no tengáis miedo, y os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así lo consoló y le habló al corazón. Todos lo sabemos la historia. Lo habían arrojado a un pozo, lo vendieron como un esclavo, lo trataron como si estuviera muerto. ¿Y qué pasó? Que Él los perdonó a pesar de todas estas cosas. Tirado en un pozo, vendido como esclavo, como si estuviera muerto, y Él los perdonó a pesar de todo. ¿Qué ejemplo de perdón tenemos más grande? Cuando a veces nos irritamos y nos alteramos por cuatro tonterías. Cuatro tonterías cuando vemos esto. Luego hay otras que no son tonterías. Hermano, el perdón es la honra del hombre. Es la más alta virtud que puede tener una persona. El saber perdonar. Y saber una cosa, hermano, somos débiles.
somos ignorantes, somos egoístas, somos propensos a desobedecer y necesitamos el perdón con frecuencia, por no decir cada minuto. Ahora, todos tenemos que aprender a perdonar, porque todos necesitamos ser perdonados, hermanos. Todos tenemos que aprender a perdonar, porque todos necesitamos ser perdonados. ¿Y sabéis por qué? Porque Dios nos ha perdonado. Dios nos ha perdonado. Así vemos entonces en este pasaje que comienza en el versículo 21 una transición del asunto del perdón. Después de toda esta introducción, vamos a ver ese versículo 21. Y Pedro, vemos aquí, hermano, cómo hizo una pregunta, pero una pregunta muy vertical, muy buscada. Luego llegó Pedro a él y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? Una buena pregunta, ¿eh? Una buena pregunta que nos tenemos que hacer todos. Porque, ¿sabéis una cosa? Pedro conoce la tendencia de los hombres. Pedro sabía, porque él se conocía a sí mismo y sabía cuántas veces necesitaba ser perdonado. ¿Cuántas veces necesitamos ser perdonados? Y está diciendo en todo este asunto que las personas van a seguir pecando una y otra vez. ¿Cuántas veces seguimos perdonándolos? Mirad, cuando Pedro se acercó a Jesús, estaba sentado allí en la casa de Capernaum, donde nuestro Señor estaba enseñando con ese pequeño niño en sus pies. Y Pedro se inclina y se acerca a Jesús. No sabemos, pero seguro que dio un paso adelante y realmente tiene una pregunta, la cual él estaba ardiendo en su mente. ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí? ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí? Lo de contra mí no significa necesariamente que el pecado sea directamente contra ti en el sentido físico o en el sentido de tocar tu vida, sino que el pecado estaba contra ti, ya sea directamente o indirectamente. En otras palabras, hermano, todo el pecado en el conjunto afecta a la iglesia y tenemos que ser conscientes. Pero la idea de Pedro que añade aquí contra ti y contra mí, realmente lo está involucrando en una situación en la cual siente la falta de perdón o siente ese dolor. ¿Cuántas veces he oído, y vosotros lo habéis oído igualmente: nunca voy a perdonar a esa persona por lo que me ha hecho? Es demasiado. ¿Cuántas veces lo hemos oído? Y vemos como este versículo 21 al final le dice 7 veces. Y vemos como Pedro está esperando felicitaciones. Está esperando que el Señor le diga: Pedro, maravilloso, Pedro, eres tan bueno y tan grande que has perdonado 7 veces. Creo que muchas personas, la mayoría de las personas, les resulta muy difícil perdonar una sola vez. Una sola vez. Luis XII dijo: nada huele tan bien como el cadáver de tu enemigo.
Fijaros hasta qué punto puede llegar la cosa. Tal vez esto muestra algo de los sentimientos de esa persona. El perdón, hermano, es muy ajeno a la naturaleza humana del hombre. Por eso estamos todos sorprendidos cuando Jesús murió en la cruz y cómo la gente le escupía, cómo le martilleaban esos clavos en sus extremidades, cómo lo colgaron desnudo, seguramente comido con las moscas y la sangre, y mira hacia abajo. Padre, le dice el Padre que perdónalo porque no sabe lo que hace. Perdónalo porque no sabe lo que hace. Por eso, hermano, el pueblo de Dios ha de ser como Cristo, especialmente con sus hermanos los cristianos. No debemos mantener rencor contra una persona que nos haya hecho daño. No importa cómo nos haya tratado. Y ahora, esta pregunta, que a mí me costó mucho trabajo entenderla. ¿Eres realmente mejor que Dios, que no puedes perdonar lo que Dios perdona? ¿Eres realmente mejor que Dios, que no puedes perdonar lo que Dios perdona? Así que la pregunta, ¿cuántas veces puedo perdonar? 7 veces. Y Pedro realmente pensó que estaba siendo muy generoso. Pero Pedro dice 7 veces. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta que 70 veces 7. Lo que Pedro tenía en mente cuando dijo 7 veces, pensaba que era muy generoso. ¿Qué estaría pensando? Dejadme decir un inciso. Sabéis que la tradición judía perdonar a una persona como máximo 3 veces es el límite. Si vamos al libro de Amós, no os preocupéis porque lo tengo yo aquí anotado los versículos, nos daremos cuenta. Capítulo 1, versículo 3, dice así: así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo. Versículo 6, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Gaza y por el 4º no revocaré su castigo. Versículo 9, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Tiro y por el 4º no revocaré su castigo. Versículo 11, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo. Entonces, si 3 pecados completan la medida del perdón de Dios, los hombres no pueden ir más allá de Dios. Así que después de 3 veces es todo. Y por eso el Señor en el versículo 22 dice 70 veces 7. El número es tan grande que perderíamos la cuenta. Yo he visto muchas cuentas sobre esto. Yo lo he hecho de esta manera. Sería hasta 490 veces. Es cuestionable si incluso podría llegar a suceder. Ahora, no hay realmente nada vinculado, no hay nada que lo diga claramente, no hay nadie, creo que no hay nadie. Paco sí conocía a un hermano que decía te perdono, pero lo anotaba en su libretilla para después, a los 5 o 6 años, sacar la libretilla. Tardía me hiciste, pero yo creo que ya no hay ninguno de eso.
de anotar para cuando haga falta. Hermano, todos sabemos que Jesús solo recoge aquí el número que Pedro le dice y lo multiplica por 10. Solo juega con el número que Pedro le sugirió. Y está diciendo que no hay ningún límite para perdonar. No hay límite para perdonar. Mira, Santiago, capítulo 2, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si nos vamos a Mateo, capítulo 5, versículo 7, esa maravillosa bienaventuranza que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermano, el alcance del perdón es infinito, sin límite. Es infinito y no tiene límite. Por eso quiero ahora hablar un momento sobre el efecto del perdón. Ahora bien, si contextualizamos un poco, estamos llamados a perdonar. El cristiano está llamado a perdonar. Y vamos a ver varias razones por lo que tenemos que perdonar. Seguro que hay muchísimas más, pero yo he cogido 6, las cuales quiero compartir con vosotros. Estamos llamados a perdonar con todo lo que cuesta. Yo he sido una persona muy orgullosa. Me ha costado mucho llegar a pedir perdón, pero doy gracias al Señor, porque hoy para mí no es un problema pedir perdón. El problema es estar enfadado con esa persona. Ese es el problema. Pero a mí no me cuesta pedir ya perdón, porque el Señor me ha enseñado y me ha costado mucho tiempo. En primer lugar, estamos llamados a perdonar porque tenemos el ejemplo de Jesucristo. Lo hemos leído, Efesios capítulo 4, versículo 32, que hemos sido perdonados por Dios por amor a Cristo. Por eso, así nosotros debemos de perdonarnos unos a otros. Así que estamos llamados a perdonar. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio ese ejemplo. Tenemos el ejemplo de Cristo de que perdonó. En segundo lugar, estamos llamados a perdonar porque es lo mejor del hombre. Lo hemos leído también, Proverbios capítulo 19, versículo 11. Es lo mejor que puede tener el hombre. En tercer lugar, estamos llamados a perdonar porque es el carácter de los santos lo que hacen eso. Eso, hermano, el perdón es parte de la virtud cristiana. Es parte de la virtud cristiana el perdón. En cuarto lugar, estamos llamados a perdonar a fin de liberar nuestra conciencia de esa raíz de amargura que hay cuando estamos en pecado o estamos enfadados con alguien. En quinto lugar, debemos perdonar a fin de librarnos de Satanás, porque cuando uno tiene ahí Satanás va a estar chinchándote, te va a poder, va a obtener, y no le tenemos que dar esa ventaja para que caigamos en tentación y no pidamos perdón. Dice que vamos a tener ventaja, va a obtener ventaja de nosotros si no hacemos eso. En sexto lugar, debemos de perdonar a fin de librarnos de la disciplina divina. Debemos perdonar a fin de librarnos de la disciplina divina. Y creo que esto está claro. Son cosas
muy importantes, hermano. Son cosas muy importantes en la vida tuya y mía. Cosas que no podemos olvidar o que no podemos quedarnos anclados. Debemos perdonar porque ese es el ejemplo que nos ha dejado Cristo. Debemos perdonar porque esa es la gloria del hombre. Debemos perdonar porque ese es el carácter de los santos. Debemos perdonar porque libera nuestra conciencia de una raíz de amargura. Debemos perdonar porque nos libra de las ventajas de Satanás. Y debemos perdonar porque nos libra de la disciplina de Dios. Y uno más. Debemos perdonar, o de lo contrario, no somos perdonados. Debemos perdonar, o de lo contrario, no somos perdonados nosotros mismos. Mirad, Mateo, capítulo 6, versículo 12 dice: y perdonadnos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La respuesta, el comentario lo tenemos un poquito más arriba, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Hermano, es una declaración monumental sobre el perdón. Si vosotros no perdonáis, vosotros no vais a recibir el perdón. Si yo no perdono, no voy a recibir perdón. Ahora, tú dices, claro, aquí le está hablando nada más a los cristianos, a mí no. Hermano, sí. Esta es la oración de un creyente. Esta es la oración de un creyente. Si tú no eres creyente, ni siquiera vas a estar en esta oración. Ni siquiera estás en esta oración. Si no perdonamos a otra persona como Cristo, van a ocurrir dos cosas, ya para terminar. Primero, no se puede conocer el perdón de Dios, ni tener comunión con Él, ni vivir una vida de bendición. Hermano, si no perdonamos, no vamos a tener esa vida de bendición con el Señor. Y en segundo lugar, va a tener tu castigo, porque Dios, cuando hay una cuenta pendiente con el perdón, Él va a ejercer sobre tu vida cierta disciplina para perfeccionarte. Por eso, hermano, en esta mañana me gustaría que nos quedáramos con la pregunta que hice anteriormente. ¿Eres realmente mejor que Dios, que no puedes perdonar lo que Dios perdona? Porque el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén.